Ya estamos listos para iniciar nuestra tertulia del mes de octubre, este mes con el tema Historia de la Universidad de Guadalajara, ya que el día de mañana, si no estoy mal, se celebra un aniversario más de la fundación de nuestra casa de estudios. Y pues le damos la bienvenida a las personas que están aquí en Casa La Paz y a todos los que nos están viendo por internet. Les recordamos que nos pueden hacer preguntas y comentarios en el Facebook de aquí de UDG Virtual, nos encuentran como UDG Virtual, y también en el Twitter estamos como UDG Virtual-sub. Todos los que quieran venir también aquí a Casa La Paz, la sede de UDG Virtual, estamos en Avenida La Paz 2453, esquina Calderón de la Barca. Esta es su casa, sean totalmente bienvenidos todos los que quieran venir. Y bueno, le damos un agradecimiento a todos los que han hecho posible esta tertulia e iniciamos dándole la bienvenida a nuestros invitados de lujo que no necesitan ninguna presentación, sus nombres son su mayor presentación. Está con nosotros la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Nuestro queridísimo doctor José María Muriá, que ya una vez estuvo con nosotros en una tertulia muy interesante también, y le damos también un aplauso, por favor. Y nuestro anfitrión el día de hoy, el maestro Manuel Moreno Castañeda, pues rector de UDG Virtual, que también le damos la bienvenida a su casa, maestro. Y sin más, le dejamos el micrófono a los que saben de la historia de la Universidad de Guadalajara, y como decíamos hace un rato, lo rico es cómo nos platiquen la historia y se nos hace muchísimo más interesante cuando es una charla. Pues bienvenidos y muchas gracias a José María y Angélica, sí, que yo creo que son de las personas que más saben de la historia de la universidad. Alguien que también sabe muchísimo de esto es el licenciado Vicente Zuno, pero por más que le rogué, estuve el lunes 2 veces en su casa, el sábado, el otro sábado, el lunes, y no quiso venir. ¿Sí? La verdad es que ha estado un poco enfermo, no puede ya caminar muy fácil, necesita la andadera, pero él, antes de que me gane el tema José María, porque luego lo va a decir, yo, si no lo digo, él lo va a decir, sí, una cosa que quiero dejar así como muy clara, es de que ahora, leyendo los periódicos, casi todos los periódicos hablan de la que se celebra la restauración de la Universidad de Guadalajara, que la refundación, que la reapertura, y yo creo, no sé por qué se ha metido tanto ese error, porque por eso pusimos aquí el acta esta de fundación de la universidad, donde queda muy claro, es la fundación de la Universidad de Guadalajara, no es la antigua universidad. Sí, la que se reabre, no es la universidad esa de los reyes y los papas, la del siglo XVIII, es una universidad diferente, es una nueva universidad. Yo sé que incluso dentro de la Universidad de Guadalajara hay gente que no coincide con mi punto de vista, pero eso debe de quedar claro. Y para eso yo quería darle la palabra al licenciado Guadalupe Zuno. Hay una frase, cuando él inaugura el Instituto Politécnico, que luego de la Escuela Politécnica, dice, es la culminación de la intención que creó la Escuela Politécnica. Y en estos 2 renglones como que a él también le preocupaba eso. Dice, es indispensable velar porque no llegue a ser arma contra el pueblo, porque ello sería imperdonable y de características restauracionistas de la antigua universidad. Como que él también desde que la fundó, le molestaba que dijeran que era la universidad literaria del siglo XVIII. Bueno, y platicando también con el licenciado Zuno, él insistía en cómo su papá incluso él dice que a veces la presentaba como su hermana, la universidad. Por eso la casa donde vivía la familia de Guadalupe Zuno, él la hereda a la Universidad de Guadalajara, y según nos platica el licenciado Vicente, él así se los dijo. Dice, y esta casa es para su hermana la universidad, ¿sí? Porque primero, creo que después de María Esther, en el 24 nace, ¿verdad? Luego en el 25 se funda la universidad y en el 26 nace el licenciado Vicente. Entonces, como que para él fue
la hija que nació en el 25, ¿no? Yo creo que por eso también le preocupaba mucho el que se dijera de que no era la nueva universidad. Bueno, pero los que saben de historia son ellos. Yo nada más quería decir eso, ¿sí? Que quedara claro que lo que se celebra es la fundación de la Universidad de Guadalajara, la que nace con las ideas de la Revolución de 1910, y ya quienes saben, les paso el micrófono, ¿sí? Pues yo nomás venía a decir eso e irme. Ya me dejaste sin tema. En efecto, yo no sé de dónde viene, o preferiría no saberlo, esta tendencia a recuperar o darle presencia a la Real y Literaria Universidad de Guadalajara en nuestra universidad actual. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hemos señalado muchísimas veces, incluso la palabra universidad, universitas, universitatis, significa dos cosas diferentes en el siglo XVIII y en el siglo XX. La universidad anteriormente, universidad significaba claustro, un lugar cerrado, un lugar en el que un grupo determinado de personas muy escogidas se concentraban para discutir ciertos asuntos. Universidad es una palabra que cambia su significado con el siglo XIX, y cuando ya los nuevos gobiernos empiezan a hablar de la necesidad de que en el país haya universidades, pero primero viene la Universidad de México, luego viene la universidad que luego se llama Nicolaita, la Universidad de Michoacán. La nuestra, si no me falla la memoria, es la cuarta, en este caso, de las universidades oficiales. Bueno, en esa época universidad tiene un significado totalmente contrario. Es una institución abierta, universal. Se entiende que la palabra universidad viene de universal, en donde caben todas las ideas, donde se puede discutir cualquier ideología y donde debe de haber libertad de pensamiento. Ya lo hemos dicho varias veces, dado el caso de que le quisiéramos buscar pervivencia a la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, habría que buscar alguna de esas universidades que andan por ahí de mentalidad cerrada y retardataria, donde no, incluso algo sumamente importante que estaba en el espíritu de la universidad en 25, en universidades donde no se hace investigación, es decir, no se buscan nuevas ideas ni nuevos conocimientos, sino se repite lo que ya está establecido, a diferencia de la nuestra, donde mal que bien, en épocas menos, en esta época actual, está bastante próspera, se desarrolla sobremanera el proceso de investigación en muy diversos campos. En consecuencia, pues sí, yo creo que me parece un tanto absurdo, máxime que, bueno, yo creo que hay algo de ignorancia también en los que insisten en la pervivencia de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, porque lo dijeron explícitamente en 25. En 25 se dijo muy claro, esto no es aquello. Y una de las pruebas que esgrimía el licenciado José Jesuno, que era licenciado cuando yo lo traté, cuando dijo eso que tú dijiste, no era licenciado todavía. Exacto. Decían las malas lenguas, porque bueno, nunca faltan, decían las malas lenguas que había fundado la universidad para tener dónde estudiar y sacar una licenciatura. Bueno, está bien, un poco desproporcionado el esfuerzo, porque se pudo haber ido a otro lado también, ¿verdad? Pero el caso es que no era licenciado todavía. En fin, era una gran preocupación. Zuno tenía muy claro, desde el principio, desde 25, desde 24, cuando empiezan a discutir el tema, después del fracaso de una universidad obrera que intentó hacer Basilio Vadillo, tenía muy claro que la universidad tenía que ser una institución abierta al pueblo. Pues era la vocación de un país que acababa de hacer o estaba desarrollando un proceso revolucionario. Y eso hay varias frases en los discursos inaugurales que insisten en ese tema. Hay una coincidencia en la palabra
palabra que tiene significados muy, muy diferentes. A mí sí me parece, a ver, incluso podríamos hacer hasta un ejercicio. Yo crecí con la idea de que el primer rector de la Universidad de Guadalajara se llamaba Enrique Díaz de León. Yo creo que todos ustedes que están aquí y seguramente quienes nos ven, están enterados de eso. Hay incluso una estatua en la entrada frente al edificio que fue de la rectoría. En mala hora salió la rectoría de ahí, pero bueno, es otro problema. Y hay una estatua de un señor que dice primer rector de la Universidad de Guadalajara. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar en la posibilidad de que ese señor se llamaba José María Gómez y Villaseñor? José María Gómez y Villaseñor fue el rector ¿alguien sabe qué día se fundó la Real y Literaria Universidad de Guadalajara? Todos estamos conscientes de que el 12 de octubre de 1925 se crea la Universidad de Guadalajara. ¿De dónde viene ahora esta búsqueda de tres pies al gato de algo que ni siquiera está en nuestra conciencia colectiva? Bueno, se funda por ahí, ni yo me acuerdo, algún día del 2 o el 3 de noviembre de 1792 se da la primera cátedra de aquella universidad, cátedra de teología, por cierto. Ya me hubiera gustado que la Universidad de Guadalajara en 1925 se hubiera inaugurado con una cátedra de teología en vez del incendiario discurso de don Enrique Díaz de León, ¿verdad?, que era lo que quería la sociedad o lo que buscaba la sociedad de este tiempo. Aquellos que no estaban de acuerdo luego hicieron la suya de universidad, que es así. Puede ser una universidad al modo antiguo y quizá pudiera ser la heredera. El hecho de que se hayan llevado estudios de los denominados superiores tampoco acredita que haya una relación. En tal caso, bueno, quizá podríamos insistir en que los primeros estudios superiores que se llevaron a cabo en el occidente de México no fue tampoco en eso que llamaban Real y Literaria Universidad de Guadalajara, sino fue en el Colegio de Santo Tomás de los jesuitas, donde hubo estudios superiores y de muy alto nivel, de un nivel que nunca alcanzó la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Está, por ejemplo, a la sombra de esa universidad, a la sombra del Colegio de Santo Tomás, Francisco Javier Clavijero escribió su famoso Tratado de Física. Se supone que es una de las obras cimeras del siglo XVIII mexicano. Clavijero, el que luego escribió la historia antigua de México. Y en ese mismo Colegio de Santo Tomás escribió su historia de California. Bien, yo creo que sí, la universidad debería de recapacitar, reflexionar el por qué surge esta tendencia, y entonces sí, pongámonos a discutir de frente y no tengamos que estar peleando contra un fantasma que aparece de vez en cuando, pero nadie se atreve a sostenerlo de una manera racional y bien fundamentada. Ayer, para no ir muy lejos, solté este mismo rollo con más agresividad incluso, y al final pues todo el mundo me dijo que había estado muy bonito mi discurso, y nadie me dijo, oye, no, estás equivocado por esto y por lo otro, ¿no? O sea que es como una masa gelatinosa esta visión reaccionaria de la Universidad de Guadalajara, contra la cual pues no se puede pelear, mi querido Manuel. Te la dejo, Angélica, porque tienes voz más interesante. No, yo creo que esta es una cuestión muy importante, porque de tanto de repetir errores, pues se convierten en verdades, ¿no? La Universidad de Guadalajara, nacida en 1925, cumple 88 años. No tiene nada que ver con la Universidad Virreinal. Son instituciones distintas que además van con su época. La Real y Literaria del 18 se quedó en el 18, llegó la independencia, el nuevo estado de Jalisco y se quedó en el 18. Eso quedó muerta y enterrada en 1860. En cambio, este grupo de jaliscienses que procuraban, ¿sí?, ir acorde con estos postulados de la revolución,
Evidentemente, la Universidad de Guadalajara es uno de los productos de la revolución, como lo es la Escuela Rural Mexicana para abatir el analfabetismo que agobiaba a esta población mexicana, ¿sí?, como lo es el Museo de Guadalajara o el Museo de Bellas Artes que funda Isca Farías en 1918. Más adelante será el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también combata por la conservación del patrimonio, el rescate del pasado, ¿sí? Todas estas instituciones y desde luego la Universidad de Guadalajara como la Universidad Popular. ¿Qué necesitaba el Estado de Jalisco para que hubiera una masa crítica? Bueno, pues un lugar donde educar a estos jaliscienses para que pudieran criticar lo que estaba mal hecho y ayudar a hacer las cosas bien. Se necesitaba mano de obra calificada, por eso la Universidad de Guadalajara le da tanto peso a la enseñanza politécnica, a la capacitación de artesanos, de albañiles, de dibujantes, de mecánicos, de electricistas y de manera igual, pues aquellos profesionistas tradicionales, ¿sí?, abogados, médicos, ¿sí? La Universidad de Guadalajara ciertamente también nace con estas facultades porque acoge a las escuelas de educación superior que venían funcionando desde la etapa porfirista, y son los hombres formados en estas instituciones los que se animan a fundar una universidad acorde a sus tiempos en Guadalajara, ¿sí? Y es una universidad para todos los jaliscienses, pero lleva el nombre de la ciudad donde se asentó, de Guadalajara, que es el único caso en el país de esta universidad que, siendo de la entidad federativa, lleva el nombre de la capital, ¿sí? Esta universidad nació el 12 de octubre de 1925, producto del trabajo de un grupo de personas muy interesadas en acercar la educación superior a todas las clases populares. Una universidad que sí, tenía que cobrar matrícula, pero cobraba 2.50 pesos para preparatoria, para escuela politécnica, para farmacia, para enfermería, y 5 pesos, evidentemente, los médicos, abogados e ingenieros, ¿sí? Entonces, es una universidad que le abre sus puertas a todo el pueblo, ¿sí? No es una universidad elitista y sobre todo que es una universidad planeada, ¿sí?, para capacitar a aquella gente que iba a sacar al país adelante, para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo cultural, porque era una de las cuestiones que preocupaba mucho al rector Díaz de León y a don Guadalupe Zuno, ¿sí?, poner la cultura también al alcance de las masas, ¿sí?, que pudieran tener acceso a buena música, ¿sí?, al arte, la pintura, en fin, estas cuestiones que enaltecen el espíritu y que también son muy necesarias para que el hombre sea productivo. Sí, gracias. No, yo quisiera pedirles, por ejemplo, José María nos platicaba que su tesis de licenciatura, aunque dice que a veces se avergüenza de ella, pero yo creo que ya no, que su tesis de licenciatura fue precisamente sobre Enrique Díaz de León. Yo creo que es muy interesante conocer eso, o sea, cómo pensaban. Y por ejemplo, Enrique Díaz de León llegó a dirigir pues toda la Academia de Ciencias, o sea, era un científico destacado en su campo y que murió muy joven, creo que tenía 44 años, 42, 44 años, murió en el 37, nació en el 96, o sea, 43 años. O sea, es una persona que murió muy joven y como que en su pleno apogeo intelectual, ¿sí? Y cuando nosotros, y lo mismo podemos pensar el caso de don Guadalupe Zuno, como que se ha profundizado o se ha escrito poco con respecto a su modo de ser. Yo, afortunadamente, un tiempo trabajé en lo que era la Casa de la Familia Zuno, cuando era el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Comunidades Rurales, y el licenciado Vicente me mostraba muchas de las cosas que hacía su papá y que se conocen poco, por ejemplo, sus dibujos. Sí, le encantaba hacer caricaturas políticas de la época, tiene muchos dibujos, también hacía teatro, o sea, llegó a escribir algunas obras así como de teatro para niños. Bueno,
como que tenía una beta literaria, una beta también como pintor, y además, lástima que en ese tiempo no existían las grabadoras, pero dicen que era como muy ameno en sus diálogos y en las pláticas que se armaban, ¿no? O sea, con el grupo bohemio de allá, de a principios de siglo. No sé si, José María, si nos quisieras hablar de Enrique Díaz de León. Bueno, tienes razón, mi tesis hoy le llamaríamos licenciatura, se llama Enrique Díaz de León y la Universidad de Guadalajara, y pues está muy imbricada en todo esto, y por eso yo creo que es un tema que me apasiona. Era maestría, porque en aquel entonces se seguía una lógica clásica de que los estudios eran licenciatura, que te daba la licencia de ejercer un oficio, y el doctorado era el que supuestamente te calificaba para generar nuevos conocimientos. En el caso de los inútiles para la sociedad, como historiadores, sociólogos, filósofos, etcétera, entonces se nos daba el diploma de maestría, porque decía, bueno, por lo menos que le sirva para dar clases, ¿verdad? Entonces, bueno, sí fue tesis de maestría. Me interesó el tema de Enrique Díaz de León, en parte porque, pues debo decirlo también, uno de mis dos maestros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, de los que más contribuyeron a información, que me dieron más cursos, etcétera, pues fue don José Guadalupe Zuno. Claro, Zuno fue el director de mi tesis y el tema fue Díaz de León, con lo cual pues todo quedaba, por decirlo así, dentro de la familia universitaria revolucionaria. Por cierto que don Guadalupe, que se entusiasmaba mucho, desgraciadamente a mí ya no me toca el Zuno, que era había sido un gran orador y había sido, en fin, un político tan destacado, porque ya había tenido un accidente y tenía una cuerda bucal seccionada, entonces hablaba como él mismo lo decía, como una trompeta destemplada, ¿verdad? Entonces ya su plática, eso no influyó en la fluidez de su discurso, pero sí, ya no era pues esa voz vibrante que dicen que llegó o que tuvo, ¿verdad? Pero bueno, aún así era fascinante oírlo hablar, y sobre todo lo que más nos gustaba era sacarlo del tema de la clase para que hablara de él mismo. Nunca pude conseguir que diera una clase sobre la revolución en Jalisco, por más que le insistíamos, ¿no? Nunca lo pudimos lograr porque, bueno, no sé, la rigidez de los programas, qué sé yo, porque en realidad era la clase que hubiera sido fascinante, porque en el fondo Zuno era la revolución en Jalisco, era el mayor exponente de Jalisco. No es un estado propiamente revolucionario en el sentido de tirar tiros a partir de 1910, pero es un estado muy importante dentro del contexto nacional para la revolución, justamente ya a partir de 1917, 18, 19 y 20, que es cuando esta nueva generación, gente que estudió en el Liceo de Varones y gente que, bueno, se forjó en la lucha política, pues llegó con Zuno a la cabeza al gobierno de la entidad, en 1924. Pero en 24 llegan a la gubernatura, pero su influencia política. Entonces, eso era lo verdaderamente fascinante. Las clases de prehistoria, bueno, pues realmente, sobre todo para quienes teníamos una cierta vocación política, pues aquellos mendigos neandertales y todo eso, pues nos tenían totalmente sin cuidado. Ahora bien, ¿cómo nos hacía amena la clase, aún de prehistoria? Porque Zuno sabía, yo creo que Zuno, la mejor caricatura que se ha hecho en la historia de Jalisco es la que Zuno le hizo a Isca Farías. Aquel trazo donde se ve perfectamente a Isca pelón y con pipa, ¿no? Y hasta la mirada de picardía que dicen que tenía Isca Farías se ve en aquel solo trazo de Zuno. De todas las teclas del arte y de la literatura que tocó, yo creo que
en lo que más pudo haber destacado. Que pasa que luego, por ser un hombre que le entraba aquí, le entraba allá, andaba en muchos temas, pero fue la caricatura. Evidentemente escribió novela, que es muy autobiográfica, por eso es muy sabrosa. Escribió teatro, no solamente para niños. Hay una obra de teatro que me he propuesto publicar con tu permiso y sin tu permiso, porque ahora traigo un pleito con un señor que se llama Clemente Orozco Jr., que como buen junior ha hecho muchas dagas, y finalmente encontré, escarbando en mis papeles, una obra de teatro de Zuno que se llama Subasta de Cuadros, donde pone a la familia de Clemente Orozco como lazo de cochino. Publicado en 1964, impreso a mano por Pedro Rodríguez Lomelí, que tenía una imprenta en la sala de su casa, y él mismo personalmente imprimió ese libro. Creo que se hicieron como 100 ejemplares, y bueno, ahí tengo uno. Y es realmente, se ve la agudeza, la indignación de Zuno por lo que está haciendo la familia con los cuadros, vendiendo cuadros falsificados, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los desgarriates que sabemos que hizo el juniorato de Orozco. Bien, y otras cosas, es decir, porque luego le daba por textos pedagógicos, yo diría precursores de la ecología, etcétera. En fin, era un hombre del Renacimiento. Algunas de las cosas que hizo pues, no le salieron muy bien, pero era un hombre que tocaba todas las teclas. Y por lo mismo, por ser un personaje que lo encontrábamos en muchos foros. Y una cosa que toda la vida habrá que reconocerle, era un verdadero amigo de sus amigos. Eso lo tengo que decir, porque a mí me sacó de varios atolladeros, sobre todo cuando se propuso, como dijo, dice, si Muria saca la carrera, yo me cambio el nombre. Dijo un fulano, dejo de llamarme como me llamo. Y entonces la vez siguiente que lo vi, avalado por el maestro, le dije, señor González, buenas tardes. Se me quedó viendo, como diciendo, ¿no dijo usted que se iba a cambiar el nombre? Le dije. No se cambió el nombre. Siguió hasta el día que se murió, llamándose José Luis Razo, Zaragoza y Cortés. Pero bueno, en fin. Y pero fue Zuno el que me sacó del atolladero. Y en circunstancias difíciles incluso para él, porque andaba en esos días en unos problemas que traía, que no viene al caso tocarlos, y pues dejó todo para estar presente a la hora de los trancazos, y obviamente, pues sí, Razo contra Zuno, pues evidentemente, pues llevábamos una cierta ventajita, ¿verdad? En fin, ahora, escuchar a Zuno hablar de Díaz de León era algo especialmente fascinante. Como tú dices, Manuel, lástima que no, eso de las grabadoras sobrevino después. Aunque no hubiéramos oído la voz original de Zuno, sino ya esa voz cascada por el busto de Álvaro Obregón, su compadre. Excuso decir las bromas que le hacíamos al pobre maestro con cargo al busto de Obregón, que era el que lo había golpeado, por andar de metiche buscando libros a las 4 de la mañana, jaló un libro por ahí, se le vino el busto y lo golpeó el cuello. Bien, cierto, ¿verdad? No me equivoco de mucho. Porque bueno, te llevo un poco de ventaja, porque esa casa que tú viste ya como museo, pues yo ahí me iba a sacar el hambre en las mañanas. Doña Carmen se apiadaba de mí, porque yo siempre he sido flojo para levantarme, y don Guadalupe era pues madrugadora, más no poder. Entonces me citaba a las 7 de la mañana, ahí llegaba yo todavía, obviamente sin desayunar y sin cenar la mayor parte de las veces, y en esa maravillosa cocina, doña Carmen, que era de las pocas gentes en este mundo que lo ponía en paz, deja que este muchacho desayune. Y don Guadalupe se paseaba por el patio furioso y se asomaba a la cocina. ¿Ya? No, todavía no, espérate que ahorita le faltan los chilaquiles. Imagínate si adoraré yo a doña Carmen. En fin, esa casa la vi funcionando. Era también muy interesante y hablaba mucho del carácter de Zuno. Pero en fin,
entrando en Díaz de León, yo veo a ese personaje, lo veía cuando hablaba el maestro, lo veía, pues, un hombre de gran pasión, poco paciente. Fíjense que Díaz de León, a diferencia de Zuno escribió muchísimo. Claro, vivió el doble de años, ¿no? Pero Zuno escribió siempre. En cambio, Díaz de León no tenía paciencia para escribir. Soltaba las ideas, discutía mucho. No en grupitos, no era de tertulia ni de mafias. Hay una poesía por ahí del propio Díaz de León, de las muy pocas que hizo, que empieza diciendo: desprecio los cenáculos, no son para mi orgullo. No era eso, pero sí era un hombre siempre dispuesto a defender sus ideas. En el libro que se presentó ayer, que es muy recomendable, donde recogen discursos de Zuno, hay uno que yo no conocía, que es una respuesta ante las acusaciones de la sociedad que le da al periodista del Informador, a un periodista del Informador. Es un texto fantástico. Y claro, pues es eso, un hombre apasionado, hablando de sus ideas, defendiendo sus ideas, que casualmente, a pesar de que el periódico es lo que es, el reportero lo supo captar muy bien. Y ese documento es realmente interesante. Ahora, los tiempos no son buenos para el trabajo académico. La derecha jalisciense siempre fue muy fuerte. No en vano, la reacción de esta sociedad ante el desarrollo político de la revolución, la implantación de muchos ideales revolucionarios ya traducido en instituciones concretas, como la universidad, por ejemplo, acaba provocando una serie de reacciones que en un cierto sentido, bueno, pues queda perfectamente bien identificado como la guerra cristera, y en otro sentido, pues toda la lucha social que se presenta para combatir el ideario revolucionario metido en el seno de una institución educativa, que termina con la huelga de 33, el cierre de la universidad en 37, si no me falla la memoria, ahora creo que me equivoqué, no, 34, se reabre en 37, que ahí sí se puede hablar perfectamente de una reapertura, porque en esos 3 años no cambiaron ni los maestros, nomás cambió el nombre de la institución, se llamaba Dirección General de Estudios Superiores o algo así. Pero finalmente todo eso hace que Díaz de León marque una gran influencia en la universidad. Sin embargo, habiendo sido rector 3 veces, en total, su ejercicio de la rectoría fue bastante corto. No creo que haya llegado siquiera a los 2 años. Y es que, pues finalmente, Díaz de León venía siendo la cara que tenía que salir a defender, pues desde el punto de vista ideológico, con una perspectiva ideológica, pues el concepto de la educación superior que emanaba de la revolución. Y hasta que viene la paz, unos hacen su universidad por un lado, y se reinstala la Universidad de Guadalajara, o se le recupera el nombre a la Universidad de Guadalajara, puede empezar a desarrollarse ya la institución esta a la que pertenecemos, pues ya con un cierto orden y con una cierta tranquilidad. Pero sí me queda claro que si no es la pasión de Enrique Díaz de León el sustento de todo el grupo del que forma parte, empezando por el que fue gobernador, etcétera, pues evidentemente la Universidad de Guadalajara tal vez hubiera seguido otro derrotero. Yo quisiera mencionar a este grupo de jaliscienses
que colaboraron en este gran proyecto. A llamado del gobernador Zuno, bueno, desde luego Enrique Díaz de León, que era el director de la Escuela Politécnica, muy interesado en que se capacitara a los obreros, a la gente del pueblo, pero también colaboraron personas como doña Irene Robledo, directora de la Preparatoria de Señoritas y Normal Mixta, Ignacio Calderón, Adrián Puga, el médico Agustín Basabe, Miguel y Juan Campos Cúnar, un médico muy destacado también, Silvano Barba González, que después sería gobernador, Aurelio Aceves, también todos con nombre de calle, Juan Salvador Agraz, ¿sí? Amado de la Cueva, Ramón Cerratos, José María Arriola, Catalina Vizcaíno, el padre Severo Díaz, Adolfo Contreras, Ignacio Villalobos, Ramón Córdoba, en fin, todas estas personas, un grupo muy numeroso, solo menciono estos los más destacados, pero el trabajo de todos fue muy encomiable. Reunieron un grupo como de 60 personas y desde luego surgieron las ideas, unos por un tipo de universidad, pero lo que prevaleció fue la universidad popular, o sea, que todo el pueblo pudiera acceder a la educación superior. Recuérdese que de los tiempos virreinales, todo el siglo XIX, pues quien llegaba a la educación superior, pues era un grupo muy reducido. La educación superior siempre ha sido un sedazo, llegan unos cuantos, no llegan todos. Bueno, también hay que mencionar la contribución para que hubiera universidad en Guadalajara en el siglo XX, pues el grupo que formó esto que se denominó el Centro Bohemio. O sea, se reunieron artistas, ahí participaba Zuno, participaba Carlos Estal, Isca Farías, en fin. O sea, esto que menciona el doctor Muriá de que estando interesados en otras disciplinas, en cosas culturales y demás, bueno, pues este grupo, el Centro Bohemio, se torna luego un grupo con bastante fuerza política. Ahí estaba Alfredo Romo, que luego fue presidente municipal de Guadalajara, también lo fue Zuno, y ellos también contribuyen de alguna medida a que se funde la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿de dónde sale el lema de piensa y trabaja? Pues sale algo que explica Zuno en su obra Retrato de Guadalajara, que este lema justamente es para que haya bastante libertad. Por aquí traigo mi acordeón, ahorita veremos. Nace la universidad con este lema, ¿sí? Nada que se parezca a aquello de la UNAM, ustedes lo conocen, ¿sí? Y dice Zuno que este lema es como símbolo de actividad creadora, espiritual y física, propósito de estudio y realización, de inspiración e investigación. ¿Sí? Y aquí señala una característica muy importante para que esta universidad se distinga de las demás. Hay que buscar el avance del conocimiento, ¿sí? Nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas técnicas, en fin, avances en la medicina, nuevas terapéuticas y demás, y esto se logra solo con la investigación. Pues es algo que les preocupaba bastante a este grupo, y recuerden además el contexto en el que nace esta universidad, ¿sí? Con una tensión muy grande, ¿sí? Del Estado con la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia se había fortalecido bastante, el Partido Católico Nacional había ido ganando posiciones y la Iglesia buscaba seguir dominando y teniendo el control de las conciencias. Y la educación es un instrumento muy importante para lograr esto. Bueno, justamente contra toda esta idea de educación clerical van estos jaliscienses avanzados para su tiempo, creo yo, ¿no? Con unas miras hacia el futuro, ¿sí? A sacar a toda esta población desde la analfabeta. También la universidad se preocupó porque incidiera en mejorar la educación elemental, ¿sí? Entonces, es importante entonces estos postulados de la universidad de sacar a la gente de este meollo en que se encontraba, de que fueran explotados. Por aquí traigo un parrafito de Zuno acerca precisamente de
educación tecnológica, ¿sí? Y hablando de la Escuela Politécnica, Zuno decía que proporcionó a la naciente universidad el carácter popular, ¿sí? Porque, palabras de Zuno, le enseñábamos a un humilde albañil que no tenía ni siquiera los primeros cursos elementales de la escuela, le enseñábamos a colocar un piso correcta y debidamente, con una técnica al alcance de él y del público, para que el ingeniero, el arquitecto, el maestro de obras no lo tuvieran a él por esclavo, salvo sacarlo de esa forma absurda en que nuestros peones de albañilería, de carpintería, de todas las artes viven actualmente. O sea, darle a la mano de obra calificada estos elementos para que se pudiera defender y cobrara lo razonable y tuviera esto que en términos modernos se denomina la movilidad social, que la gente tenga para comer, pero también para ir al cine, para vestirse, para disfrutar algún día de un concierto y demás, ¿sí? Todos estos aspectos, ¿sí?, preocupaban, y entonces es lo que denominamos pues una educación integral, no solo la parte de la instrucción, de adquirir conocimientos y luego enseñar a la gente a pensar y actuar. Muy bien, bueno, también la idea era que no nada más hablaran los que estamos acá arriba, sino que si ustedes tuvieran algo que opinar, algo que preguntar, alguna opinión en contra de las que se han expresado acá. O sea, no sé, quisiéramos darle la palabra a ustedes. ¿Quién quiere decirnos algo? A ver, sí. En el tema que acaba usted de mencionar sobre el lema de la Universidad de Guadalajara, ¿el escudo va ligado a ese tema? Claro. Entonces, ¿por qué hubo un rector que lo cambió? Pregúntale a él. Que le dio en la torre, ¿verdad? El escudo de la universidad es el escudo de Jalisco, ¿sí? Es el escudo, ¿sí?, que en tiempos virreinal el rey le concede a Guadalajara, ¿sí?, en su tercer asentamiento, con las modificaciones del caso, porque tiene el estandarte distinto al del gobierno del estado y distinto al de la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Pero lo enmarcan justamente lema, piensa y trabaja, ¿sí? Y nace desde 1926. Y los colores de la universidad, evidentemente, son los colores de Jalisco, ¿no? El azul y el oro. Bueno, se están cruzando. El motivo de preocupación mayor que yo creo que deberíamos de obtener casi como conclusión de esta reunión son dos, aunque quizás se juntan en una sola idea. ¿Por qué esta tendencia a tratar de desvirtuar el origen de la universidad? Dos, corremos bastante el peligro, yo creo que a partir de esta tendencia también, de que merme el espíritu de la vocación de una educación popular, de una educación comprometida con el desarrollo de la sociedad y con el mejor desarrollo de la gente. Es decir, una nota predominante en toda la literatura que hay de la Universidad de Guadalajara, sea de Zuno, sea de Díaz de León, desde el mero principio, es la vocación de que el estudiante, el maestro, el egresado de esta casa de estudios tiene que tener una vocación de servicio social. Debe de pensar que es un personaje, una persona que ha adquirido una serie de privilegios de conocimiento que no deben de servir, eso lo dice Díaz de León con mucha claridad en su discurso de inauguración, no deben de servir únicamente para su propio desarrollo personal, sino que deben de implicar un compromiso con el resto de la sociedad que no ha tenido la oportunidad de estudiar. Sí, en este libro que se publicó ayer,
Enrique Díaz de León, Revolución, Universidad y Cultura, lo publicó el Sindicato de Académicos de la Universidad. Viene ese discurso y varios otros, incluso, insisto, algunos que yo no llegué a conocer cuando estudié el tema. Yo creo que incluso Manuel, Angélica, no sé qué piensen ustedes, señoras y señores, una idea va ligada con la otra. Quitarle el sentido revolucionario que tiene la universidad originalmente por tratar de remitirnos a un concepto de universidad de otro tiempo, yo creo que viene apareado con la idea de pedirle, de no pedirle al estudiante y al egresado de nuestra casa de estudios ese compromiso social. O sea, cambiar la naturaleza esencial de nuestra alma mater. Y es por lo que creo que sí vale la pena insistir en este tipo de temas, abrir más discusiones, ventilar más las ideas y obviamente que salgan a relucir todas las inconformidades con esto que yo creo que debe de ser el espíritu verdadero de la Universidad de Guadalajara. Sí, allá hay dos personas. Bueno, a partir de la evolución de la Universidad de Guadalajara, ya mencionaban los aspectos de que tiene nació a raíz de una ideología revolucionaria. ¿En qué aspectos ha evolucionado hasta estos tiempos? ¿Se ha mermado? Bueno, ahorita lo mencionaba, se ha desvirtuado el origen de la UDG, pero ¿en qué otros aspectos ha habido problemas? ¿Ha habido estos aspectos que merman la evolución o el crecimiento de la universidad que a lo largo de esta historia y pues cómo ha evolucionado hasta estos días? Bueno, a lo largo de 88 años la universidad no ha sido una pieza de piedra. Evoluciona, es dinámica, se ha adaptado a los tiempos, ha tenido problemas, fue clausurada, un tiempo se volvió a reabrir, pero sobre todo ha prevalecido este espíritu popular, ¿sí?, de abrir a todos los estudiantes, ¿sí?, la universidad. Los que estamos aquí, yo por ejemplo le digo que yo pude llegar a la universidad porque esta era una universidad popular que no cobraba. Mi padre era burócrata, jamás me hubiera podido pagar los estudios de mis hermanos en una universidad autónoma. Entonces, esos son los valores que tiene la universidad, de proporcionar la educación, ¿sí?, gratuita. Las cuotas son simbólicas. La universidad se ha adaptado a los tiempos, ¿sí? La universidad depende de recursos fiscales, o sea, recursos públicos para vivir. Entonces se ha adaptado a los tiempos, pero es una universidad que actualmente tiene más de 200,000 alumnos. Cuando empezó, en 1925, tenía 3,000. Guadalajara tenía entonces 150,000 habitantes, más o menos, ¿sí? ¿Cuántos habitantes hay hoy? Ahora en Jalisco, 6 millones y algo. Porque esa es otra virtud de la universidad, no se ha quedado en Guadalajara, se ha multiplicado con este sistema de centros temáticos y regionales para llevar la universidad a las localidades y evitar el fenómeno, ¿sí?, que se dio en el pasado de que los alumnos vinieran de toda la costa del Pacífico y demás a estudiar esta universidad. Entonces hay que llevar la universidad a donde los muchachos la necesitan y los padres pueden tenerles comida y casa para que estudien. Cuando usted tiene resuelto la comida y la casa, se puede dedicar a estudiar. Si no, ¿qué pasa con los chicos? Los ponen a trabajar. Entonces la universidad se ha abierto para todos estos, se ha adaptado. Que ha tenido tiempos buenos y tiempos malos, ¿sí? Tiempos en que el nivel académico decayó, es cierto, ¿sí?, pero entró en un proceso de renovación, de elevar el nivel, y eso la hizo también conseguir más recursos económicos. Entonces la universidad se ha adaptado.
Uno de sus virtudes es que ha sido dinámica. Sí, buenas noches. Muchas felicidades por la charla. Mi nombre es Josué Padilla y bueno, yo estudio en gestión cultural aquí en UDG Virtual, y algo de la virtualidad pues también es la presencialidad. Aquí está la invitación, bueno, y aquí estamos aprovechando esta oportunidad. Yo al escucharle, doctor Muria, los discursos incendiarios y la forma de vivir de Guadalupe es uno, me hizo recordar los tiempos que yo viví como preparatoriano. Yo estuve en la escuela vocacional y allí teníamos uno que se llamaba Desarrollo de la Comunidad, íbamos los domingos. Entonces, ahí era muy rico pues las clases, porque leíamos El Capital, veíamos a Engels, a Nikitin, y yo recuerdo que era una forma hasta, podríamos decir, como de vivir, el hecho de ver las cosas de manera diferente. Ahora, en estos cambios, yo veo que, por ejemplo, los estudiantes como que no tienen un compromiso. Yo veía anteriormente que la comunidad universitaria, todos los universitarios, había como esa identidad que era como, usted bien lo mencionaba, la cuestión de la revolución. Eso se siente, y eso también se sentía en aquellos entonces en la comunidad universitaria. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles fueron, en este sentido, digamos, los criterios, por ejemplo, como para haber quitado esas materias? Y también, por ejemplo, acá en Humanidades llevamos una, por ejemplo, política mundial, que era cuando fue el problema de Chile, vinieron maestros chilenos y ellos venían, bueno, con toda esa vivencia de las dificultades que estaba pasando el país. Mi pregunta es, ¿cómo volver a tener la identidad, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en los aspectos revolucionarios? Que no acallen las voces, sino al contrario, cómo manifestar de una manera prudente nuestras diferencias. Bueno, en efecto, quiero subrayar lo que decía la doctora Peregrina, en el sentido de que la universidad ha tenido muchos altos y bajos, y también se han hecho experimentos o se han hecho intentos que no han salido del todo bien. Participé bastante de cerca, aunque no me considero cómplice del todo, de esa reforma de la preparatoria que creó ese programa de desarrollo de la comunidad. No me parecía mal la idea del desarrollo de la comunidad, lo que me parecía aberrante era que cierto tipo de materias se llevaran lunes, martes y miércoles, otras materias se llevaran jueves y viernes, eso era bastante fatal, y que luego hubiera esa jornada de desarrollo comunitario que más bien era un adoctrinamiento de una cierta corriente ideológica, que no me escandaliza, tampoco la comparto. Alguna vez me dijeron, oiga, ¿usted es marxista? No, mi cerebro no da para tanto. Yo sí, me decía, soy marxista, leninista. ¿Ya leyó usted El Capital? Sí, ¿lo entendió? Yo quiero ver quién ha leído El Capital y puede decir que lo haya entendido, entre otras cosas porque hay severos problemas de traducción en ese libro. ¿Me explico? Exacto, también. O sea, ahora, ¿dónde estaba el origen? Yo creo que ahí hay hubo algunos pasos en falso. La intención era buena, era la de fortalecer justamente el compromiso social de los universitarios. Donde yo creo que perdimos piso fue en ir a buscar el compromiso social fuera y no partir de un compromiso social con base en el conocimiento de lo nuestro. No para decir nomás lo mío me interesa, no es esa mi visión de las cosas. Pero sí me parece que es importante que se establezca un diálogo entre lo local y lo general en el proceso de formación de un individuo.
Lo mismo necesitamos saber qué sucede aquí, qué ha sucedido aquí, cómo está conformado nuestro entorno inmediato, es decir, nuestra historia y nuestra geografía, por decirlo de alguna manera, nuestra sociedad, nuestro gobierno, etcétera, y luego saber también, evidentemente, qué pasa en el mundo. Y ese diálogo, como decían los elegantes entonces, la dialéctica entre lo general y lo particular, es lo que forma una mente abierta pero comprometida con el conocimiento de lo local. Y en esa ocasión se barrió, se prescindió por completo del conocimiento de lo local. Historia de Jalisco, geografía de Jalisco, la propia historia de México quedó bastante maltrecha en el campo del conocimiento, y no solo de la universidad, sino en general en todo el espectro educativo. Bueno, creo yo que un camino es no perder de vista lo que sucede en el mundo, no perder de vista el amplio panorama de las diferentes disciplinas, pero yo creo que sí hay que insistir en el conocimiento de lo propio. Y por ejemplo, yo creo que un universitario debería tener una película muy clara de cuál ha sido el devenir de su propia universidad, cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora, a veces oigo unas quejas que digo, bueno, nunca habíamos estado peor que ahora, oí decir a un estudiante. Bueno, para el carro, compadre, te puedo platicar de épocas verdaderamente muchísimo peores. Este rector que no sé qué, que no sé cuál, te puedo contar de rectores mucho peores, etcétera. No digamos nombres porque algunos son muy recientes. Sí. Además ya se murieron y vamos a respetar eso. Pero cuidado, ¿no? Tenemos un caso ahora, estaba pensando en un caso, una persona que está presente, que le acaban de trasplantar, de tener una operación importantísima del hígado. En alguna época tuvimos, y eso probablemente mucha gente no lo sabe, tuvimos uno de los mejores equipos de trasplante del país, por no decir del mundo, por lo menos del mundo latino, en el Hospital Civil de Guadalajara. Y fueron los devaneos de ese rector lo que le dieron en la torre a ese programa. Mi pregunta es, señor, ya se murió, respetamos el duelo, pero ¿quién se preocupa en recordar o respetar el duelo de los que se murieron porque no pudieron ser trasplantados por culpa de ese señor? Y eso fue muy grave dentro de nuestra propia casa de estudios, y no hace tanto de eso. En fin, y podemos hablar de otras épocas, en los 70, cuando campeaba una especie de gorilismo o terrorismo universitario, el nivel académico se fue al piso, etcétera. Pero también podemos hablar de los principios de los 90, cuando esta universidad empezó a recuperarse muy aceleradamente, y ahora tenemos una serie de manifestaciones que son de primera importancia en todo el mundo. Sí, está bien, tenemos muchos problemas en la universidad, y cuando nos sentamos a discutir, este servidor es de los primeros en meter el dedo en el ojo y rascarles ahí para decirles, miren, esto y esto y esto es lo que no funciona. Pero tampoco perdamos de vista que tenemos una serie de elementos que son de un enorme valor internacional incluso. Por un lado, sí, en alguna época fuimos famosos en la universidad porque nos balaceábamos unos a otros. ¿De acuerdo? Sí, es cierto. Bueno, pues ahora somos famosos porque tenemos una feria internacional del libro, la mejor del mundo latino, una de las mejores del mundo. Tenemos un festival cinematográfico, tenemos un programa de publicaciones intensísimo. Nos quejamos de las publicaciones porque salen con erratas, pero no se acuerdan cuando en la universidad no se podía publicar prácticamente nada. Cuando Guadalupe Zuno era director de la revista de la Universidad de Guadalajara, una revista muy antigua que se llamaba Universidad de Guadalajara, diré entre paréntesis que es una de las épocas para mí más interesantes de mi vida, cuando pude ostentar el dignísimo nombramiento de ser momega de Guadalupe Zuno, mozo, mensajero y gato. Sí, la verdad,
estar cerca de ese hombre para mí fue de una riqueza impresionante. Hasta cuando me regañaba me daba gusto. No regañaba mucho tampoco, alguna vez, pocas. ¿Me explico? Pero, y para sacar esa revista yo me acuerdo lo que sudaba y a veces hasta le tenía que meter de su bolsa. Ahora hay un programa de revistas intensísimo, hay un programa de publicaciones intensísimo. La Universidad de Guadalajara, hubo una época en que no tenía investigadores, prácticamente la gente investigaba por su cuenta. Hubo un momento en que solamente había un señor que tenía el nombramiento de investigador de tiempo completo, que era el doctor García Ruiz. No, Enrique. Y un día yo le pregunté, oiga, doctor, ¿qué significa? Porque uno ya andaba por ahí viendo a ver qué iba a hacer de su vida, ¿no? ¿Qué significa eso de ser investigador de tiempo completo? Dice, en mi caso, que me manden el cheque a mi casa, dice. Bueno, pues posteriormente, a partir de los años 70 y sobre todo de los 80 y de los 90, el universo de la investigación en la Universidad de Guadalajara se amplió de una manera verdaderamente notable. Bueno, así es como se construye la universidad, trabajando en serio. Así es como podemos hacer de nuestra casa de estudios una institución de compromiso. Ahora, también es necesario pues, platicar de vez en cuando entre nosotros para ver qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. Y en fin, ahora tenemos muchos investigadores, pero quizá valdría la pena de que nos sentáramos a platicar hacia dónde queremos llevar a los estudiantes. Ojalá. Creo que sí, últimamente hemos perdido un poco el sentido de compromiso social y creo que sí valdría la pena de que se recapitulara y volvieran algunas materias que nos llevaran un poquito más hacia eso. Buenas noches, mi nombre es Rafael Franco. Al ver cuestiones de historia, ya lo comentaba ahorita, es inevitable, yo creo que es parte de la tarea analizar como manera de devenir, pues, de cómo se han venido dando las cosas, en este caso desde la fundación al día de hoy, pero yo creo que también es inevitable hasta cierto punto, cuando uno llega al presente, echar la mirada hacia el futuro. Eso ya no sabemos exactamente qué va a pasar, pero con este devenir y con esa tendencia como hacia dónde debería de ser el horizonte, pues, insisto, tomando en cuenta este devenir que empieza en el pasado, pasa por el presente y hacia el futuro, ¿hacia dónde ven ustedes que debería o cuál será la tendencia? Bueno, una de las cuestiones es la planeación, hacia dónde va la universidad, ¿sí? La universidad tiene ante sí un gran problema y eso en parte también ha incidido en lo que mencionaba el compañero que preguntó y la respuesta del doctor Muriá, ¿sí? Tiene ante sí una masificación impresionante, ¿sí? Entonces, sabemos por los estudios que se han hecho y demás de educación superior que no es posible darle acceso a todo mundo. Entonces, ¿qué hay que plantearse? ¿Qué necesita este país? Necesita mano de obra calificada. Entonces, hay que transformar y ofrecer las carreras que requiera, ¿sí?, el desarrollo de este país, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen quienes planifican el futuro de la universidad. Y ahí no hay que perder la esencia de la solidaridad, ¿sí? Si uno se educó, como me eduqué yo en la universidad, yo tengo un compromiso con esa universidad y con la sociedad que hizo posible que la universidad tuviera recursos para que uno se educara. Entonces, no hay que perder de vista eso, ¿sí? Adecuar los conocimientos a lo que se necesita, ¿sí? Porque ¿para qué queremos tantos, ya se decía en 1925, tantos abogados y tantos médicos, etcétera? No, es que hay que encontrarles una función. Este país necesita de todos esos profesionistas y de muchos otros que las carreras pues apenas las estamos vislumbrando, ¿sí?
Yo creo que la universidad debe de mirar más hacia adentro de la propia universidad, hacia adentro de la propia comunidad, hacia adentro de Jalisco, por decirlo de alguna manera, y de México, pero al mismo tiempo también debe de esforzarse por mirar más hacia afuera. Yo creo que en las dos direcciones hay que trabajar, independientemente de una planeación que, con base en el conocimiento sólido que tengamos de la sociedad, podremos también saber mejor qué es lo que estamos necesitando. Porque en muchos casos a veces pues, más o menos intuimos las cosas, pero a veces no buscamos las soluciones con conocimiento del problema, con conocimiento real del problema. Ahora, pues, tampoco nos podemos quejar mucho, digo, yo hago mi crítica, pero también vale decir que pues esta universidad ha abierto una serie de espacios nuevos al conocimiento. Bueno, esta casa, por ejemplo, ¿no? Evidentemente a don Enrique Díaz de León ni siquiera se le hubiera ocurrido pensar en una institución así. Esto es resultado del tiempo y hacia dónde evolucionará esta universidad o este sector de la universidad, este sector virtual de la universidad. Bueno, pues también yo creo que hay que esperar que se hagan los estudios necesarios para saber qué es lo que la sociedad misma le está pidiendo a esta institución. Y esto yo creo que tiene que ir para todo, ¿no? Para todas las profesiones. Claro, con base en las especializaciones que ya también se están ofreciendo, las maestrías, en fin, los posgrados, también eso puede ayudar mucho a saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bueno, miren, en este libro, bueno, algo de lo que está muy presente en el pensamiento de Díaz de León es el futuro, precisamente. Él insiste mucho, o sea, no regresar a repetir los esquemas del pasado, sino que ver hacia el futuro. Casi, y don Guadalupe también en algunas partes lo recupera, pero siempre está como presente esta idea del futuro. Y yo creo que la universidad tiene que ir cambiando, tiene que irse modificando. Pero hay una cosa en la que no debe de, que si de repente como que se pierden los rumbos, pero algo que no debe perder el rumbo a la universidad es que le sirva a la sociedad para lo que fue creada. O sea, la gente todavía, como es un pensamiento freiriano, todavía cree que la educación es una esperanza de mejores modos de vivir. Y yo creo que la universidad, si conserva eso, o sea, la confianza en que estudiando el estudio puede ser una manera de poder encontrar mejores modos de vida, o sea, que le responda a las personas en ese sentido, yo creo que eso lo debe tener durante toda su vida. O sea, pueden cambiar las estructuras, las estrategias, los materiales, el currículum, pero es el espíritu por el que fue creada, y la universidad, también eso hay que ver, no solo porque sirve para que la gente estudie, hay muchas cosas que la gente a veces ni es consciente. Por ejemplo, los servicios del Hospital Civil, es un servicio de la universidad. Mucha gente que anda haciendo su servicio social, sus prácticas profesionales, ni sabe si el médico que lo atendió, el abogado que le ayudó, no sé. O sea, como que no solo meter a la universidad por el número de gente que entra a estudiar ahí, sino algo más importante son los beneficios que reciben gracias a la gente que se preparó en la universidad. Y eso va mucho más allá de los asuntos curriculares. Yo creo que eso son de las cosas que deben de permanecer siempre, ¿no? Sí. El origen modesto de quienes fundaron la universidad, que es algo, esos nombres que mencionaba la doctora Peregrina, el grupo Bohemio y todos ellos, eran gente de origen socioeconómico muy modesto. Entonces sí tenían por eso seguramente más clara la película de la obligación social de una universidad que, más que pensar en ofrecer un mejor modo de vida, una mejor posibilidad de vivir al egresado, o además de eso también a que el egresado piense en que pasar por la universidad implica una mejor oportunidad de servir. No sé, hace algún tiempo hubo una tendencia
que me parece que todavía sobrevive, a buscar alumnos con mejor nivel académico para ser admitidos en nuestra casa de estudios. Eso está bien en el sentido de que, bueno, pues entonces la universidad misma puede ofrecer mejores niveles de estudiantes. Pero, ojo, recordando el origen modesto y en algunos casos humilde de esta generación que formó la universidad, recuperando la frase de la doctora Peregrina de que ella no hubiera podido estudiar si no se hubiera tratado de este tipo de universidad, que es mi caso también. A mí me gustaría que mucha gente pensara en la enorme cantidad de profesionistas que hay hoy día, de gente que anda por ahí, bueno, pues haciendo lo que puede para tratar de hacer las cosas bien, que egresaron de esta universidad, que fue posible egresar de esta universidad por el carácter popular de esta universidad. ¿Cuántos, como nosotros, Angélica, pues están en el mismo caso? Hoy día andan por ahí, comen, desayunan y cenan con manteca, alimentan bien la tripa, pero que recuerden que hubo una época en que a veces había un pedazo de tripa sin usar en ese día, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, yo recuerdo sí muy bien que gracias a doña Carmen muchas veces pude desayunar. Bueno, pues yo creo que Gaby. Pues ya damos por concluido la tertulia del día de hoy, no sin antes darles un aplauso a nuestros invitados. Les agradecemos mucho y un aplauso también para los que están aquí con nosotros y todos los que nos están viendo. Un agradecimiento a todo el equipo de UDG Virtual y los esperamos en la próxima tertulia en el mes de noviembre. Estén pendientes en www.udgvirtual.udg.mx. Hasta la próxima.